Bienvenidos a este canal donde examinamos la historia política, donde aprendemos qué es lo que pasó para saber qué es lo que va a pasar. Hoy hablaremos del ataque a los trabajadores que hace Milei, el presidente de Argentina. Esto que ajustes que él dice que nunca se habían hecho, realmente es la reinterpretación o el homenaje o la repetición de lo que hicieron las dictaduras que hubo en Argentina entre el 55 y el 83. 4 dictaduras, 18 años sin régimen democrático, lo que no significa que en democracia se haya tratado bien a los trabajadores. Pero hoy nos limitaremos a ver qué está copiando Milei de las dictaduras. 4 de ellas: el golpe Juan Domingo Perón, el golpe Arturo Frondizi, el golpe Arturo Illia y el golpe a María Estela Martínez de Perón. Bienvenidos, esto es Historia Política para Zurdos. Los únicos que se han beneficiado con estos 5 meses del gobierno de Milei son los grandes empresarios, los dueños de Sabadell, de Mercado Libre, de Clarín, de las grandes empresas argentinas y de las extranjeras que llegan a robarse los recursos del país de La Plata. Milei, entre el apoyo de empresarios, el dólar y exigencias del Congreso, se reunió en el Yao Yao con estos grandes empresarios. Ellos les dieron su apoyo. Uno de sus voceros dijo: los resultados del primer trimestre han sido muy positivos. Todo indica que volvemos a tener superávit gemelos. A ellos, como reciben el dinero producto de las medidas de regularización, no les importa que ese superávit sea mentiroso. Por ejemplo, no se ha pagado la generación de energía eléctrica. Y si miramos el comercio internacional, el superávit se muestra tal cual es. Sin embargo, muchos de los pagos a los importadores siguen en lista de espera. Es decir, no se está pagando lo que se compra, no están saliendo los dólares que necesitan los importadores. Eso es como no pagar el arriendo y decir que se llega sin ningún problema a fin de mes. A los empresarios no les importa porque al fin de cuentas Milei los llama héroes. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. ¿No? Digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Históricamente, la única forma en que se pueden implementar estos programas que buscan acabar con los trabajadores es con una fuerte represión militar. Por eso lo primero que se promulgó fue el protocolo anti-piquete. La ministra Bullrich decidió que las fuerzas federales podían y debían actuar ante cortes totales o parciales de rutas, de vías. Es decir, no deben estar para lo que están en la lucha contra los grandes criminales, sino para disolver manifestaciones. Y por otro lado, se penaliza la protesta popular. A los líderes de las marchas se les puede enviar a prisión hasta por 6 años. Y a quienes se encuentren en la marcha tendrán pena de prisión de 1 a 3 años y 6 meses.
por literalmente el Código Penal dice, o lo dejan así, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. Que tengamos una idea, al general Agosti, comandante de la Fuerza Aérea, miembro de la Junta Militar, en los juicios de los comandantes lo condenaron a 4 años de prisión. Es decir, casi lo mismo que a quien cierra una vía y menos que quien completa una marcha. Miremos cómo se preparan las comillas grandes fuerzas del orden. Desde otro de los puntos de la manifestación del otro lado de los manifestantes está la policía y así se están preparando, Diego Lewen, para activar el protocolo represivo. Diego. Juan, mirá lo que es esto, Policía Federal Argentina. En esta camioneta tienen todo el armamento, están cargando los cartuchos, tienen las escopetas. Somos el único medio que está entre los manifestantes y la Quinta de Olivos. Gendarmería y Policía Federal Argentina no los deja avanzar. Acá están repartiendo el armamento, tienen todas las balas, tienen todo el armamento en esta camioneta donde estamos nosotros. Ahí vos podés ver cómo empiezan a cargar los cartuchos, son balas de goma, no son armas letales, pero me impresiona, mirá, tienen las cajas, fábrica militar, dice el símbolo, 450 cartuchos en cajas, escopetas, tienen absolutamente de todo, aquí lo están cargando, ahí van a cerrar la tapa de la camioneta, pero es impresionante el armamento que tienen. Y además, mira, vamos a mostrarte la contracara de esto. Más allá de que hay efectivos de la Policía Federal por todos lados, sobre la avenida Maipú, en sentido hacia Capital Federal, está la Policía Federal Argentina. Ahí vos podés ver el camión hidrante. Del lado de Maipú, que va en sentido hacia provincia, está el camión hidrante de Gendarmería Nacional, pero no solo tienen el camión hidrante, sino que atrás está el camión cisterna, que en el caso de que se quede sin agua el hidrante lo abastece. Y atrás también tenés un camión de Gendarmería con más efectivos y con más armamento. El 24 de febrero de 1947 es un día ciego para todos los que piensan como Milei que la justicia social no debería existir. Ese día, el entonces presidente Juan Domingo Perón reconoce y entrega al Parlamento los derechos de los trabajadores. Citemos lo que dijo el presidente. Entregamos hoy a los legisladores y a los juristas argentinos las bases sobre las cuales han de construir la futura legislación argentina, para fijar de una vez por todas, como un jalón imborrable de la justicia, el derecho reconocido por el Estado de los individuos. Durante ese proceso hubo una verdadera redistribución de la riqueza. Antes del 47, la proporción total del ingreso en manos de los asalariados, o sea, de los trabajadores que son los que crean la riqueza, era del 37%. Y para el 50 pasó a ser del 47%. O sea, hubo una mejora en la distribución del ingreso. En números es tangible el avance de la calidad de vida de la sociedad. Cuando fue secretario del Trabajo, tomó unas medidas que se promulgaron por decreto de la dictadura que había. Dentro de esas están el Estatuto del Peón Rural, el establecimiento de vacaciones pagas, el aguinaldo. Dejaron de ser decretos del gobierno y se transformaron en leyes del Congreso y entraron a la Constitución del 49. Es la primera vez que el Estado legisló en favor de los trabajadores. Para el sector trabajador representó una victoria histórica. Y para el peronismo, asegurarse su base de respaldo social. El decálogo de los derechos de los trabajadores suena muy simple, pero ya que vemos hoy cómo se acaba, es inmensamente importante. Derecho al trabajo, derecho a una redistribución justa, derecho a la capacitación laboral,
derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. Escuchemos a Evita. Quiero darles un mensaje. No nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora y entregan al pueblo con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Que estén alerta. El enemigo acecha y los vendepatrias de dentro que se venden por 4 monedas están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria. La Revolución Libertadora fue la dictadura que derrocó al general Juan Domingo Perón en 1955 y gobernó hasta el 58. Miren que la palabra libertad no es bastardeada ahora. Desde ese tiempo ya se hablaba de ella. Buscaba 2 asuntos básicos. El primero de ellos, tratar de cambiar el sistema de acumulación de capital. Vimos cómo crecía la capacidad de los trabajadores, la participación en la repartición de las ganancias, entonces querían devolver eso y borrar el peronismo de la sociedad. Dentro de los trabajadores, lo que hicieron fue intervenir la CGT y en las fábricas trataban de cambiar la relación de fuerza que imperaba retirando a los delegados del justicialismo. Recuerden que el justicialismo es el partido de Perón. Hasta hoy se pretende hacer eso, pero como dice nuestra compañera, lo tienen muy difícil. Yo le voy a decir algo a Javier Milei. Javier Milei, yo soy una orgullosa zurda de bandera celeste y blanca. Ya que a vos te molestan los zurdos, bueno, acá tenés una zurda orgullosa de bandera celeste y blanca. ¿Sabés por qué? Porque este pueblo tiene historia de organización. Y lo que vos estás haciendo, Javier Milei, es una barbaridad. Estás haciendo que la gente se muera porque no puede comprar los medicamentos. Estás haciendo que los pibes no crezcan bien porque no tienen con qué alimentarse. Estás haciendo sufrir a nuestros jubilados y jubiladas. Y para los que dicen que hay mucha gente apoyándolo, hoy acá estamos, esta es la avenida Maipú, ¿no? Estamos en la zona norte del conurbano bonaerense. Acá se dice que mucha gente lo sigue apoyando. Nosotros mientras veníamos, mucha gente nos tocaba bocina, nos saludaba. De los edificios, la gente llevaba las banderas celeste y blanca, se acercan jubilados a abrazarnos. Así que me parece que hay que ver que el relato está bastante lejos de lo que le pasa a la gente. En 1962, los militares le hacen un golpe al presidente Frondizi y nombran a Guido, que era el presidente del Congreso, presidente. La razón de esto fue que en el 62 Frondizi permitió participar en las elecciones de gobernadores de provincia al peronismo, y el peronismo ganó las principales provincias, en especial o destacándose la de Buenos Aires con un sindicalista, Andrés Framini. Y ahí empezó el terrorismo de Estado contra los obreros, siendo la primera víctima documentada Felipe Vallese, que era el delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de la UOM. La imagen que vemos es un homenaje que le hizo un artista. Las medidas, las de siempre. Se clausura el Congreso, se interviene en las provincias, se evalúa el peso, como hace Milei, se disminuyen las retenciones a las exportaciones, es decir, se le rebaja el impuesto a los más ricos, como Milei, se reduce el gasto público, como Milei,
y se suscribe un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como quiere hacer Milei, pero el fondo no come cuento. Y en el 63 la CGT realiza su congreso, elige como secretario a José Alonso y promueven un plan de lucha que no se rinde. Lo llamaron el cambio total de las estructuras. En términos prácticos, que los trabajadores no se rendirán. Como lo dice uno de los imprescindibles, Belliboni. Con Eduardo Belliboni. Bueno, Eduardo, contanos los motivos de esta marcha hacia la Quinta de Olivos. Lamentablemente se repiten los motivos y se agravan, porque claro, van pasando los meses, hace 5 meses que se cortó toda asistencia a los comedores populares, más de 45.000 comedores populares en todo el país, desde Tierra del Pueblo, donde en Río Grande hay un comedor popular, hasta La Quiaca hay comedores populares, lamentablemente, producto de la situación social, y el gobierno de Milei cortó esa asistencia popular, esa asistencia a los comedores populares. Y también ahora se cortó otra cuestión, que es que las organizaciones hacían actividades sociales, actividades culturales, actividades productivas, que también las acaba de cortar el gobierno de Milei. Es muy grave lo que está ocurriendo porque eso le deja el camino libre en los barrios más pobres, el camino libre a los narcos, nada menos que a los narcos. La Revolución Argentina del 66 al 73 fue la dictadura que derrocó al presidente Guillia. Implantaron la idea de modernización, de llevar al futuro la economía. Simplemente lo que hicieron fue una fuerte devaluación, como la de Milei, o la de despidos masivos, como la de Milei, acusando o diciendo que el plan antiinflacionario, congelaron los salarios, como Milei, y recortaron el gasto público, como Milei, y aumentaron las tarifas en los transportes y en los servicios públicos, como Milei. Además de esto, desindustrializaron, brindando todas las garantías, todas las ventajas a las transnacionales, lo que derivó en un desplome de la industria nacional, como quiere hacer Milei. En el 67 emitieron un decreto anticomunismo que realmente era contra cualquiera que se opusiera a lo que ellos piensen, como hace Milei. Onganía tenía la idea de ser como Franco, decía que tenía objetivos pero no plazos, y que al final de cuentas la gente no tiene por qué preocuparse y que estaba feliz con el gobierno. Más o menos como las encuestas de que supuestamente le dan altísima favorabilidad a Milei. Y aquí es donde nos preocupa bastante, no solo por lo que sucede en Argentina, sino porque históricamente lo que ha sucedido en Argentina y Chile en unos años llega a Colombia, a México y a toda Latinoamérica. Así pasó en los 70s, cuando llegó el neoliberalismo, y estas mismas medidas se aplicaron sin necesidad de dictadura. Bastó con la colaboración de los medios de comunicación que nos dieron la idea. Entre ellos se destaca Juan Gozaín, el propio Andrés Pastrana, que presentaba el noticiero TV Hoy. Nos decían que todo lo importado era mejor y que no nos preocupáramos con las salsas, que será simplemente la modernización de la economía. Y como Onganía quiere ser como Franco, que mejor que escuchar a Ayuso y Abascal sobre Milei. Creo que es una oportunidad para Argentina, si él resiste a los envites y sigue implementando el cambio. Esa imagen de que ahora mismo se tiene desde Argentina ayudaría a llevar mucha inversión y a que las cosas cambiaran. Pienso. O sea, lo ve bien.
veo que son a frescura. Sobre todo veo que entre sectores liberales, veo que entre muchos sectores despierta la ilusión que lleva un cambio, ¿no? Los cambios son oportunidades, son ilusiones también, y muchos argentinos aquí tienen esas esperanzas puestas en ese cambio. Isabel, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido. Mi cariño de siempre. No, al contrario. Nada, un placer. ¿Qué diario sus sensaciones sobre este momento histórico para este país? Bueno, las sensaciones, por un lado, de una esperanza gigantesca para el pueblo argentino, pero también de un estado de conciencia colectivo que es muy importante, porque los argentinos saben que van a afrontar todavía etapas muy duras, pero han apostado por llamar a un cirujano, a un hombre, a un político valiente que les ha dicho la verdad sin anestesia. Y por lo tanto yo creo que además cuenta con un gran respaldo del pueblo, se ha visto hoy en las calles, y aquí lo observamos desde España con mucha esperanza, porque el impacto no solo es local para Argentina o regional para todo lo que representa Hispanoamérica, sino que tiene un impacto internacional por el modo en el que Milei ha dado la batalla cultural y política contra la izquierda y contra el progreso. El gobierno de Onganía empezó a desmontar los ferrocarriles. Para ello realizó un número considerable de despidos. El sindicato La Unión Ferroviaria llamó a la huelga y el gobierno le inmovilizó los fondos. Lo que quiere hacer Milei con la ley base es dejar a los sindicatos sin fondos. La CGT empezó otro plan de acción diferente al del 62, reclamando medidas de reactivación económica contra la política antiinflacionaria de Onganía, que simplemente era la congelación salarial y el aumento de despidos. Exactamente igual lo que está haciendo Milei. Y promulgó la ley 17.183 del 67, que autorizaba a las empresas estatales o que tuvieran alguna participación pública a intimar, amenazar al personal que estuviera en huelga. Si ese personal seguía en huelga y no iba al trabajo, se le podía despedir sin ninguna indemnización. Luego amplió esta posibilidad a las empresas privadas, tal cual como la reforma laboral incluida en la ley de bases de Milei. ¿Qué va a pasar? No sé, nosotros estamos movilizados en todo el país, venimos a manifestar que más de 300.000 compañeros y compañeras no cobraron su salario, que más de 200.000 compañeras que fueron reconocidas por el Congreso de la Nación como trabajadoras esenciales, el gobierno decidió sacarle su doble salario y por eso vinimos acá a manifestarnos, y nuevamente el gobierno con mentiras viene a decirnos que van a recibirnos. Miren lo cínico que son, que vinieron a decirnos que no iba a recibir el intendente de la Quinta de Olivos, que es el que cuida los supuestos perros del presidente. Esa es la respuesta que le dan a la sociedad. La gente se está muriendo de hambre. Que recapacite el gobierno. Luego del Cordobazo, tuvo que salir de la presidencia Onganía y fue reemplazado por Livingston. Durante los primeros meses siguió las mismas políticas de Onganía, y ante las marchas y el plan que desarrollaba la CGT, dijo que iba a ser un plan desarrollista, un plan progresista. No tenía ningún fundamento ni ninguna fuerza, y en las reuniones colectivas, en las paritarias, estableció limitó aumentos ridículamente bajos en comparación a la inflación que había. Exactamente lo mismo que está haciendo Milei, que le dice que los camioneros no pueden tener una paritaria del 25% con una inflación anual del 200%, sino que debe estar alrededor del 2%. Imagínense, un aumento del 2% con una inflación anual de más del 200%. Exactamente lo mismo que hizo Livingston.
Moyano diciéndote, no me pongas techo a la paritaria, homologame el 25% o el lunes, o te paro el país. Le dijo, no se va a mover una hoja, ¿le vas a homologar? ¿El gobierno le va a homologar? No vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, los pero sueldos. si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que... El proceso de reorganización nacional de 1976 a 1983 fue la dictadura que derrocó a María Estela de Perón, a Isabelita. Es el periodo que admira y añora Milei y que lleva al orgasmo a Victoria Villarroel, vicepresidenta de Argentina, con la excusa de vencer a la subversión. Y digo excusa porque ya para 1975 militarmente estaban derrotados tanto Montoneros como el ERP. Los militares se tomaron el poder para terminar la tarea. ¿Cuál era esa tarea? Acabar con el movimiento obrero y con el movimiento estudiantil. Promulgaron, entre otras muchas, la Ley 21.261, que el artículo 1, lo leeremos, dice: suspéndase transitoriamente en todo el territorio nacional el derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones. Cualquier parecido con la reforma laboral de la ley Bases de Milei es pura coincidencia. El artículo 5 de la ley 2840 reglamentaba que se impondrá prisión de 1 a 3 años a los que luego de declarado ilegal un conflicto laboral por la autoridad competente instiguen a incumplir las obligaciones impuestas por dicha decisión. Recordemos que en el protocolo de Bullrich está a 3 años y medio de cárcel quien bloquea una calle. No solo se permitía despedir a cualquier persona que de empresa privada o pública que se encuentre en actividades subversivas o disociadoras. Para ellos, actividades subversivas o disociadoras era simplemente la actividad gremial que trataba que los obreros no tuvieran una vida tan dura. Para estas personas, obrero es igual a subversivo. Las empresas privadas se favorecieron enormemente del tipo de legislación, pues podían no solo despedir a los obreros, sino avisaban a las fuerzas de tarea cuáles eran y prestaban financiaban y prestaban sus locales, sus fábricas, para que en ella existieran centros de tortura y exterminio. Un ejemplo es Automotores Orletti. Y dentro de las empresas que más denunciaron a sus trabajadores, les tendían trampas, entregaban los listados, ubicaban las casas para que fueran las fuerzas de tarea a secuestrarlos, está Mercedes-Benz. En ello se hizo famoso el Falcon Verde, porque era el auto que usaban las patotas, o sea, los grupos que iban y secuestraban en las casas o en los lugares de trabajo, especialmente a los delegados gremiales y a los delegados de los estudiantes. 22 obreros de Vicentín fueron detenidos y desaparecidos. 14 de ellos eran delegados sindicales.
fueron secuestrados en el propio establecimiento, identificados por el jefe de personal. La escena que grafica este accionar es el momento de la detención de algunos de los obreros en noviembre de 1976, cuando de manera coordinada les llega el telegrama laboral intimándolos para que se presenten en su puesto de trabajo bajo la amenaza de despido. Efrén Venturini estaba trabajando en la planta de Vicentín en Avellaneda, Santa Fe, en noviembre de 1976, cuando llegó un grupo de la policía y el ejército. No sé quiénes eran. Me encararon directamente. El jefe de personal les dijo: "Este es". Nos marcó a varios. Yo no vi porque fui el primero y estaba en la entrada porque trabajaba en la embocada de semillas. Lo recuerda nítidamente a sus casi 74 años. La reforma laboral que se incluye en la ley de bases que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y a la cual solo se opuso el bloque de la Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Tiene varios, pero digamos 3 columnas vertebrales clarísimas. El fin de la indemnización. La indemnización ya no la paga el empleador, sino sale de un fondo que se alimentó del dinero del empleado. Es decir, el mismo trabajador se paga su indemnización. La libertad para despedir. No habrá sanción para el empleador que decida despedir sin justa causa a cualquier empleado o empleada. No hay multa para el trabajo sin registro. No se sancionará al empleador que no registre a sus empleados y les pague seguridad social y prestaciones. Con ello se terminarán las favorables condiciones laborales, con lo que en la práctica se acaba el trabajo formal. Esto es tan terrible para los trabajadores que ni siquiera el líder de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados fue capaz de decir un solo artículo que beneficiara a los trabajadores. El beneficio de los trabajadores a partir de ahora para poder aprobar la medida. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana, un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. Un ejemplo concreto de en qué beneficia a los trabajadores, un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. El trabajador tiene que generar trabajo. No me dijo un beneficio concreto para los trabajadores hoy. Porque impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Es un impuesto que... Es de la escuela de Javier Milei, lógicamente, y de Manuel Adorni. ¿Cómo responder sin decir nada? ¿Cómo responder sin poder ejemplificar al menos uno de los motivos por los cuales hoy se vio beneficiado un trabajador? No tiene argumentos como... España, Milei decía que era imposible crear una nueva Argentina con los mismos de siempre, pero los puntos claves de su programa los están desarrollando los mismos de siempre. Miremos de dónde venimos para saber por qué esto está como está. El ministro de Economía es Luis Toto Caputo. En 2015 fue secretario de Finanzas de Macri y durante el primer año el déficit fiscal superó el 9%. En diciembre de 2015 la Argentina tomó deuda por 142.948 millones de dólares y Argentina se convirtió en el mayor emisor internacional de deuda para el periodo 2016-2018 y fugó
88.084 millones de dólares. Como si eso fuera poco, en el 2017 lo nombró ministro de Finanzas, Macri. En ese periodo emitió una serie de títulos públicos para obtener financiación, entre esos los bonos globales a pagar en el 21, en el 26, en el 46 y el Global 100. El bono de 100 años que lanzó en el 2017, con el que dejó endeudada toda la Argentina un siglo. Es decir, a los habitantes, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. En mayo del 2018 emitió los bonos botes 23 y 26, que eran en tasa fija y pesos argentinos, a 5 años con una tasa fija del 20% y 36.378 millones a 8 años con una tasa del 19%. El 75% de estos bonos fueron comprados por el fondo buitre Franklin Templeton y el resto por el fondo BlackRock. Es el que estos dos están muy cerca de la campaña y el gobierno de Milei. Y el 14 de junio del 2018 fue designado presidente del Banco Central de la República de Argentina. Desató una crisis cambiaria, provocó que en agosto del 2018 los bonos cayeran, el riesgo país aumentara a 700 puntos y devaluó la moneda a que costara 29.85 pesos. Eso no fue nada, ya luego el 30 de agosto devaluó el 15% y en un solo día el peso pasó de 29.85 a 40. Si lo miramos con lo que hizo ahora, pues no es mucho, ya que pasó de 350 pesos que lo recibió en un solo día a 800 pesos. En este periodo, volviendo al 2018, la tasa de interés de los créditos llegó al 60%, la más alta del mundo. Otros incidentes, Federico Sturzenegger, que no tiene cargo, pero es el que hizo el decreto de necesidad de urgencia, el DNU 070 del 23. Este señor en el 2001 estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa como secretario de Política Económica. Argentina en ese momento debía pagar entre el 2001 y 2031 vencimientos de la deuda por 60.500 millones de dólares y este señor hizo un canje en el cual incrementó en el 63% de la deuda. Lo llevó a 98.400 millones. Beneficiando con esto a los bancos francés, Santander, Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse. El perjuicio de esta operación se estimó para la República de Argentina en 55.000 millones de dólares. En febrero de 2008 fue nombrado presidente del Banco Ciudad por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Esta administración se caracterizó por hacer despidos generales, no reconocer los bonos de antigüedad y dar créditos sin garantías a personas cercanas al proyecto macrista, entre ellas María Eugenia Vidal, al vicepresidente del banco, el propio vicepresidente Juan Curuchet, y al legislador del PRO, Enzo Pagani. Lo citaron a la legislatura de Buenos Aires de la ciudad para que dé explicaciones y pues no asistió. Y en premio en 2015, el 11 de diciembre, Macri, ya presidente de la República, lo nombra presidente del Banco Central de la República de Argentina. ¿Qué hizo? Levantó el control de capitales, o sea, el CEPOM, trató de levantarlo, implementó un régimen de metas de inflación de tipo flotante,
la gestión fue errática, las tasas subían y bajaban, no había confianza, y en el 2018 prometió ya bajar las tasas de interés, que ya había logrado todo, más o menos lo que están diciendo ahora, que ya se logró el equilibrio, y las tasas para los créditos, para los préstamos, lo que paga la gente pasó del 24 al 40% anual. Se perdieron 40.000 millones de reservas y se fugaron 88.084 millones de dólares. Patricia Bullrich, que está ejerciendo el Ministerio de Seguridad, en 2001 en el gobierno de la Rúa tenía el mismo cargo. En la ley de déficit cero, o sea, igual a lo que propone mi ley ahorita, Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13% de los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones, es decir, le rebajó por decreto el 13%. En diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia de la Argentina y la designó ministra de Seguridad. Puso como mano derecha a Pablo Nochetti, que era defensor de genocidas, defensor de militares que participaron en la dictadura y que están acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Junto a Marcos Peña preparó el protocolo de protesta social, o sea, lo mismo que está haciendo ahora. Protocolo que permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo, y además limitaba la cobertura periodística. Los periodistas deberían ubicarse en una zona determinada por las fuerzas de seguridad, impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de la prensa. Exactamente igual a lo que está pasando ahora. El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado fue capturado en una marcha, en una protesta, y a los pocos días su cuerpo fue encontrado en el río Chubut, a los 77 días. De aquellos polvos, pues estos lodos. Apareció una vez más el gran reperfilador, el Toto Caputo, esta vez reperfilando las deudas de las energéticas con un bono, ¿cuándo no? Un bono de deuda en dólares para la deuda correspondiente al mes de diciembre y de enero, y para febrero y marzo un plan de pago en 48 cuotas con tasa de interés de Banco Nación que van a tener que pagar las distribuidoras. Ahora viene lo lindo, porque como en la época de Macri, vuelven a convertir deuda en pesos, deuda en dólares. O sea, gastos corrientes nuevamente dolarizados. No es ninguna sorpresa que Milei apoye el genocidio palestino. Alguien que es tan cruel con su propio pueblo, pues es apenas lógico que entre los que escoger entre los que tiran bombas y los niños que son despedazados por esas bombas, pues escoja los primeros. Milei dice que los únicos aliados que necesita la Argentina son Estados Unidos e Israel, y prácticamente se puso a sus órdenes. Para ello traslada la embajada de Argentina a Jerusalén, controvertiendo todas las indicaciones de la ONU al respecto del Estatuto Especial de Jerusalén, e incluso en un gabinete de ministros está un embajador, el embajador de Israel, mostrando realmente quién es el que manda. Por eso tal vez están tan encantados con ellos. Verástegui, quien es ahorita un candidato marginal en México, pero sin duda con el Yunque y la familia Azcárraga de los dueños de Televisa,
pues en 6 años estará disputando la presidencia. Y María Fernanda Cabal, líder de la extrema derecha colombiana. ¿Qué es Javier Milei, según su saber y entender? Bueno, un referente. Por eso lo invitamos a México, a CIPAC el año pasado. Él cerró nuestra conferencia de CIPAC. Y es una persona que, a ver, el que sea disruptivo, outsider, auténtico, que nadie sea dueño de él, que no pertenezca a esta mafia de corruptos bandidos siniestros que llevan violando a nuestros países por décadas, pues es un aire fresco. Motiva a otros que, como yo, también quiero hacer lo mismo, pero que nos dicen que es imposible y que no se puede porque el sistema no te va a dejar entrar. Y como retadores del sistema, cuando ves a un león como Milei romper las puertas del sistema, entrar y triunfar, ¿cómo no va a ser un referente? El triunfo de Javier Milei es el triunfo de todos los que amamos y defendemos la libertad. Es el triunfo de principios y valores donde se afincan las bases del Estado de Derecho democrático, de la separación de poderes. El triunfo de Javier Milei es el triunfo del valor civil, de enfrentar la casta de ladrones, de politiqueros, que se le roban el futuro a sus ciudadanos y especialmente a los jóvenes. Esos jóvenes que Javier Milei logró atrapar y arrancarle al progresismo que les ha mentido. Esos jóvenes a los que los políticos le roban su futuro. Esos jóvenes que aprendieron de economía y aprendieron que solo con libertades económicas hay prosperidad. Muchas gracias por llegar hasta acá. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y para nada crean que hemos olvidado el genocidio en Palestina, más cuando al momento de grabar este video parece que Israel ha empezado la toma de Rafah, donde va a exterminar a, qué sé yo, 100.000, 200.000 personas con total impunidad. Lo más allá que va a llegar Biden es decir que lo siente mucho, pero que son cosas que pasan. Como son cosas que pasan, les pido por favor que no olviden tocar este tema y dar la batalla cultural, porque estamos viendo dos cosas que la verdad no pensé que llegaría a ver, que son los jóvenes apoyando estas teorías de extrema derecha y peor, los jóvenes pobres apoyando esto exactamente igual que hace 100 años cuando Mussolini marchaba hacia Roma con las camisas negras. Hay que pelear esta batalla cultural en las redes. Por favor, compartan este video. Por favor, divulguen. Y mucho ánimo y mucha fuerza como la que tienen los palestinos día a día. Y terminamos con Irene Montero.